El nacimiento de un gigante. Desde la Rusia zarista hasta la creación de la URSS. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Hoy empezamos un viaje. Un viaje largo, complejo y brutal. Vamos a hablar de la Unión Soviética. Y lo vamos a hacer en 4 noches. 4 partes. Esta es la número 1. Y se titula, El nacimiento de un gigante. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A un imperio perdido. A una guerra mundial. A 2 revoluciones. Y a la creación del primer Estado socialista del mundo. Prepara el café o la manzanilla. Arrópate. Porque esto no es un relato corto. Esto es la historia de cómo nació un gigante que mantuvo en vilo al mundo entero durante 70 años. Empezamos. Para entender el nacimiento de la URSS, tenemos que olvidarnos por un momento de la hoz y el martillo. Tenemos que viajar a 1914. O incluso antes. Tenemos que mirar a un imperio que ya se estaba muriendo por dentro mucho antes de que le dieran el tiro de gracia. Imagina la Rusia de principios del siglo XX. Un territorio inmenso. Que va desde Europa del Este hasta el Pacífico. Un país de contrastes brutales. Por un lado, tienes una corte lujosa. Palacios de oro y cristal. Fiestas y bailes de gala. El zar Nicolás II. Su familia. Su séquito. Viven en una realidad paralela. Por otro lado, tienes al campesino. Al mujik. Que sigue arando la tierra casi como en la Edad Media. Sin derechos. Sin esperanza. En condiciones de pobreza absoluta. Y entre medias, empieza a surgir algo nuevo, una clase obrera industrial. En Moscú. En San Petersburgo, que entonces se llamaba Petrogrado. Obreros hacinados en barrios obreros. Trabajando jornadas de 12 horas. Con salarios de miseria. Y una semilla de rabia que no para de crecer. El zar Nicolás II no era un mal hombre. Era un hombre débil. Convencido de su derecho divino a gobernar. Él lo decía, Dios me puso aquí. Y punto. Pero un gobernante débil en un imperio al borde del colapso es una bomba de relojería. Y entonces, llegó la guerra. La Primera Guerra Mundial. Eso fue lo que encendió la mecha. Estamos en 1914. Rusia se lanza a la guerra contra Alemania y Austria-Hungría. Al principio, hay un estallido de patriotismo. La gente vitorea al zar en las calles. Creen que será un paseo militar. Fue un error de cálculo catastrófico. El ejército ruso era el más grande del mundo. Pero estaba mal equipado. Mal liderado. Los soldados iban al frente sin fusiles. A recoger el fusil del compañero que caía. Los oficiales eran nobles incompetentes. Los soldados, campesinos analfabetos. Mandarlos a la guerra contra el ejército alemán era como enviar corderos al matadero. Las derrotas fueron continuas. Millones de muertos. Millones de heridos. Millones de desertores. El frente se desangra. Y detrás del frente, la retaguardia también se desangra. La economía colapsa. El zar decide tomar el mando personal del ejército en 1915. Y se va al cuartel general. Deja a su esposa, la zarina Alejandra, al frente del país. Y ella deja el gobierno en manos de un monje siberiano. Un tal Rasputín. Un personaje oscuro, manipulador, con una influencia enfermiza sobre la familia real porque creían que podía curar al zarevich, el heredero, que tenía hemofilia. Mientras los soldados mueren de frío en las trincheras, en la corte hay un monje borracho mangoneando el gobierno. Cambia ministros como quien cambia de camisa. La corrupción se dispara. El descontento, también. En las ciudades, la cosa no va mejor. No hay comida. No hay carbón para la calefacción. En Petrogrado, hace un frío que pela. Las colas para comprar pan son interminables. La gente pasa hambre. Y el hambre, ya sabéis, insomnes, el hambre es el mejor caldo de cultivo para la rebelión. 23 de febrero de 1917. Según el calendario juliano que usaban entonces. Que en el nuestro sería el 8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer. En Petrogrado, las obreras textiles salen a la calle. Están hartas. Hartas de frío. Hartas de hambre. Gritan, pan. Paz. Al principio, los soldados reciben órdenes de dispersarlas. Pero pasa algo increíble. Los soldados, muchos de ellos reclutas campesinos hartos de la guerra, miran a las mujeres. Y se niegan a disparar. Se pasan al lado de los manifestantes. En cuestión de días, la protesta se convierte en una huelga general. En un motín. En una revolución. El zar, desde el cuartel general, ordena disolver la Duma, el parlamento. Pero la Duma le planta cara. Le dicen, Majestad, abdique. Es la única salida. Y Nicolás II, el último zar de todas las Rusias, el hombre ungido por Dios, abdica. Primero para él. Luego para su hijo hemofílico. Luego para su hermano. Pero su hermano, con sensatez, rechaza el trono. En 300 años, la dinastía Románov se esfuma. Como un suspiro. El poder queda en manos de un gobierno provisional. Gente liberal, burguesa. Quieren hacer de Rusia una democracia moderna como Francia o Inglaterra. Pero toman una decisión fatal, quieren seguir en la guerra. La guerra hasta la victoria, dicen. Y ese es su error. Porque junto al gobierno provisional, surge otro poder. Un poder de facto. Los soviets. Asambleas de obreros y soldados. El más importante, el Soviet de Petrogrado. Y en los soviets, los que tienen la voz más fuerte son los bolcheviques. El partido de Lenin. Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, para los amigos. Lleva años exiliado en Suiza. En cuanto se entera de la revolución, los alemanes le ofrecen un tren para cruzar Europa y llegar a Rusia. Lo hacen a propósito. Saben que Lenin va a sembrar el caos y les interesa. Y no se equivocan. Llega a Petrogrado en abril. Y lanza sus famosas tesis de abril. Un mensaje claro, directo, sin ambajes. Los bolcheviques no van a apoyar al gobierno provisional. El lema es, todo el poder a los soviets. Y la promesa que conecta con el pueblo, paz, pan y tierra. Paz, para acabar la guerra. Pan, para acabar con el hambre. Tierra, para los campesinos que la trabajan. Era una bomba. El gobierno provisional intenta mantener el orden. Intenta una ofensiva militar en verano. Y fracasa estrepitosamente. Más muertos. Más descontento. En julio, hay protestas en Petrogrado. Los bolcheviques intentan tomar el poder, pero no lo consiguen. Lenin tiene que huir a Finlandia. Se le acusa de ser un espía alemán. Pero la situación sigue empeorando. El general Lavr Kornilov, un militar de línea dura, intenta un golpe de estado en septiembre. Quiere restaurar el orden a base de mano dura. El gobierno provisional, asustado, pide ayuda a los bolcheviques. Los bolcheviques organizan la defensa de Petrogrado. Arman a los obreros. Son los guardias rojos. Detienen a Kornilov. Y en ese momento, el péndulo se inclina del todo. Los bolcheviques son los héroes. Los que defendieron la revolución. Los que tienen las armas. Y los que tienen un plan. Lenin vuelve de Finlandia. Está convencido. Es el momento. Hay que tomar el poder. No todos en el partido están de acuerdo. Algunos creen que es una locura. Pero Lenin es tosudo. Y tiene a Trotsky. León Trotsky. El presidente del Soviet de Petrogrado. Un organizador brillante. Un orador incendiario. El verdadero estratega del golpe. La noche del 24 de octubre. Del 6 de noviembre para nosotros. Petrogrado es una ciudad fantasma. Hace frío. Los puentes están levantados. Por orden del gobierno provisional. Pero los guardias rojos controlan los puntos clave. Las estaciones de tren. Las centrales eléctricas. El Banco Estatal. Trotsky dirige las operaciones desde el Instituto Smolny, el cuartel general bolchevique. Llegan informes. Todo va según lo previsto. La ciudad está en nuestras manos. El objetivo final es el Palacio de Invierno.
la sede del gobierno provisional. Es un edificio enorme, barroco, verde y blanco. Ahí dentro, los ministros esperan, sin saber muy bien qué hacer. Defienden el palacio unos pocos cadetes, jóvenes militares en prácticas. Y un batallón de mujeres, el batallón de la muerte. Poca cosa. El crucero Aurora está anclado en el río Nevá, frente al palacio. A las 9 de la noche, hace un disparo. Un cañonazo. Era el símbolo. La señal para el asalto. En realidad, el Aurora disparó un proyectil de fogueo. Pero sonó igual de imponente. Los guardias rojos entran en el palacio. No hay resistencia seria. Van habitación por habitación, pasillo por pasillo, hasta que encuentran a los ministros. A las 2 de la mañana, están todos detenidos. La revolución había triunfado. Con menos de 20 muertos. Así de frágil era el gobierno provisional. Así de poderoso era el descontento popular. Esa misma noche, se aprueban 2 decretos. El decreto de la paz. Rusia abandona la guerra. Y el decreto de la tierra. Los latifundios de los nobles y la iglesia pasan a manos de los campesinos. Pan, paz y tierra. Cumplido. Pero esto no acaba aquí. Esto solo acaba de empezar. Los bolcheviques controlan Petrogrado y Moscú. Pero el resto de Rusia es un polvorín. Los enemigos están por todas partes. No es una guerra de 2 bandos. Es una guerra de todos contra todos. Primero, los blancos. Son el ejército contrarrevolucionario. Un nombre que engaña. No son un bloque unido. Hay zaristas, que quieren volver a la monarquía. Hay liberales, que quieren una república democrática. Hay nacionalistas de las regiones periféricas. Lo único que los une es el odio a los bolcheviques. Pero no se ponen de acuerdo en nada más. Y eso les va a costar la guerra. Los principales generales blancos, Denikin, en el sur. Yudenich, en el noroeste, amenazando Petrogrado. Y el almirante Kolchak, en Siberia. Kolchak se autoproclama gobernante supremo de Rusia. Controla un territorio inmenso desde los Urales hasta el Pacífico. Segundo, los verdes. Campesinos que luchan por su tierra. Anarquistas. El más famoso, Néstor Makhno, en Ucrania. Su ejército insurgente lucha contra todos, contra los blancos, contra los rojos, contra los alemanes. Son una fuerza caótica pero temible. Tercero, los intervencionistas extranjeros. Las potencias aliadas que ganaron la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón. Desembarcan tropas en Rusia. Oficialmente, para proteger sus intereses. En realidad, para intentar derribar el gobierno bolchevique. No quieren que el contagio comunista se extienda por Europa. Quieren crear un cordón sanitario. Japón, además, aprovecha para intentar quedarse con territorios en el lejano oriente. Y cuarto, los rojos. El ejército rojo de obreros y campesinos. Creado por Trotsky desde la nada. Él es el artífice de la victoria. Recluta a oficiales zaristas, a expertos militares, y los pone bajo la vigilancia de comisarios políticos comunistas. Si traicionan, su familia paga las consecuencias. Es duro. Pero funciona. Trotsky organiza el ejército con mano de hierro. Restablece la disciplina. Se fusila a los desertores. Y él mismo se sube a un tren blindado y recorre los frentes. Arenga a las tropas. Organiza la logística. Es el alma de la resistencia. La guerra es brutal. Salvaje. Se lucha en un territorio inmenso. Con frío, con hambre, con epidemias. Se ejecuta a prisioneros. Se masacra a civiles. No hay piedad. Uno de los episodios más oscuros es el asesinato de la familia Romanov. El zar, la zarina, sus 5 hijos. Están retenidos en Ekaterimburgo. En julio de 1918, mientras los blancos se acercan a la ciudad, los bolcheviques locales toman una decisión: no pueden permitir que caigan en manos enemigas. En el sótano de la casa Ipatiev, fusilan a toda la familia. Los cuerpos son destruidos, quemados, arrojados a una mina. El final trágico de 300 años de dinastía.
Mientras se lucha en los frentes, en la retaguardia se implanta una política económica de emergencia. El comunismo de guerra. En teoría, era el camino directo al comunismo. En la práctica, era una medida desesperada para sobrevivir. El Estado nacionaliza toda la industria. Controla todo. Las fábricas, los bancos, el comercio. Se abole el dinero. Casi. El mercado libre es suprimido. Y lo más duro, las requisas de grano. El ejército y las ciudades necesitan comer. Así que se envían destacamentos armados al campo a quitarle el grano a los campesinos. Por la fuerza. A cambio de nada. El resultado es predecible. Los campesinos dejan de producir. ¿Para qué, si te lo van a quitar? La producción agrícola se hunde. Llega el hambre. Una hambruna terrible en 1921 y 1922. Millones de personas mueren de inanición. Millones. Las ciudades se vacían. La gente huye al campo, donde al menos hay algo de comida. Petrogrado y Moscú pierden la mitad de su población. La gente come ratas, serrín, cuero hervido. El país está devastado. A esto se suma el terror rojo. La Checa, la policía secreta, persigue y ejecuta a los enemigos de clase. A los sospechosos de conspirar contra la revolución. Es una respuesta al terror blanco de los ejércitos contrarios. Pero es una espiral de violencia que deja miles de muertos. El país sobrevive. Pero a un precio altísimo. A pesar de todo, los rojos resisten. Y contraatacan. Los blancos, por su parte, están divididos. No tienen un plan común. No coordinan sus ofensivas. Y en los territorios que ocupan, cometen los mismos errores que el antiguo régimen. Los oficiales blancos se comportan como señores feudales. Restauran los antiguos privilegios. Los campesinos, que al principio los veían como libertadores, se vuelven contra ellos. Prefieren a los rojos, que al menos les han dado la tierra. En 1919, los blancos están a las puertas de Moscú y Petrogrado. Denikin, por el sur, llega a solo 300 kilómetros de Moscú. Yudenich está a 15 kilómetros de Petrogrado. Kolchak avanza desde Siberia. Pero el ejército rojo se reorganiza. Trotsky dirige la defensa de Petrogrado en persona. Y consigue detener a Yudenich. Frunze, Tukhachevsky y otros jóvenes comandantes rojos lanzan contraofensivas. Kolchak es derrotado en los Urales, capturado y fusilado en 1920. Denikin es rechazado en el sur. A finales de 1920, la guerra civil está prácticamente ganada para los rojos. El último bastión blanco, el general Brangel en Crimea, es aplastado en noviembre de 1920. Los restos del ejército blanco huyen en barcos desde Sebastopol. Es el fin de la resistencia organizada. Pero la guerra continúa en otros frentes, como la guerra contra Polonia, que termina en 1921, y las últimas resistencias en el lejano oriente, hasta 1922. El país está en ruinas. La guerra civil ha terminado, pero la economía no funciona. Los campesinos se rebelan contra las requisas. En 1921, hay una revuelta importante, la rebelión de Kronstadt. Los marinos de la base naval de Kronstadt, antes el orgullo de la revolución, se levantan contra el gobierno. Piden libertad, piden el fin de la dictadura. La rebelión es aplastada a sangre y fuego. Pero es una advertencia. Lenin la entiende. Hay que cambiar. No se puede ir directamente al comunismo. Hay que hacer un alto en el camino. En 1921, se introduce la nueva política económica. La NEP. Es un giro de 180 grados. Se acaban las requisas forzosas de grano. Ahora, los campesinos pagan un impuesto en especie. Y el excedente, lo pueden vender libremente en el mercado. Se permite la pequeña empresa privada. El comercio minorista vuelve a funcionar. Se reintroduce el dinero. Es una concesión al capitalismo para salvar el poder soviético. Lenin lo explica con crudeza, un paso atrás, para dar 2 pasos adelante. Y funciona. La economía se recupera. Vuelve la comida a las ciudades. Los campesinos tienen incentivos para producir. Hay un respiro. Pero dentro del partido,
no gusta a todos. Los más radicales lo ven como una traición. Pero es lo que toca. Es la supervivencia. Estamos ya en 1922. La guerra civil ha terminado. La NEP funciona. Los bolcheviques controlan la mayor parte del territorio del antiguo imperio zarista. Pero faltan Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas del Cáucaso. Todas tienen gobiernos bolcheviques, pero formalmente son independientes. Lenin impulsa la unificación. Hay que crear un Estado único. Pero no quiere un simple retorno al viejo imperio. Propone una unión voluntaria de repúblicas socialistas. El 30 de diciembre de 1922, se firma el Tratado de Creación de la URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 4 repúblicas fundadoras, la RSFS de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la República Federativa Socialista Soviética de Transcaucasia. Nace un nuevo Estado. Un nuevo país. Una nueva potencia. Pero el parto ha sido terrible. El país está herido. Millones de muertos. Millones de huérfanos. Millones de desplazados. Una economía destrozada. Un tejido social roto. Y el líder que lo hizo posible, Lenin, está enfermo. Desde mayo de 1922 sufre una serie de derrames cerebrales que lo van apartando del poder. Está postrado, medio paralizado, sin habla. Desde su despacho en el Kremlin, dicta cartas y notas a sus secretarias. Son sus últimas batallas. En diciembre de 1922 y enero de 1923, Lenin dicta lo que se conocerá como su testamento. Una serie de cartas al partido. Y en ellas, habla de sus sucesores. Describe a los principales líderes bolcheviques. Y sus descripciones no son amables. De Stalin, dice que ha concentrado un poder inmenso en sus manos y no está seguro de que sepa usarlo siempre con suficiente prudencia. Propone que lo retiren del cargo de secretario general. Es una advertencia profética. De Trotsky, destaca su extraordinaria capacidad, pero también su excesiva confianza en sí mismo y su inclinación por lo puramente administrativo. De otros, como Zinoviev Kamenev, habla de sus errores políticos durante la revolución. El testamento de Lenin es un documento explosivo. Pero no se hace público en el momento. Se lee en el Congreso del partido, pero se decide mantenerlo en secreto. Se archiva. Y el poder sigue su curso. Lenin muere el 21 de enero de 1924. Su muerte sume al país en un duelo inmenso. Millones de personas lloran su pérdida. Su cuerpo es embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Allí sigue hoy. Pero su muerte abre una lucha por el poder. Una lucha sorda, despiadada, que marcará la siguiente década. El gigante ha nacido, pero aún no sabe quién lo va a gobernar. Y esa, insomnes curiosos, es la historia de cómo nació la Unión Soviética. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta la muerte de Lenin. Desde el hambre y la guerra civil hasta la creación de un nuevo Estado. Una historia de sueños, de sangre, de esperanza y de terror. En la próxima parte, veremos qué pasó después. Hablaremos de la lucha por el poder. De la victoria de Stalin. De la industrialización forzada. Del terror. Y de la gran guerra contra el nazismo. Pero eso será en otra noche. Por ahora, dadle al off. Apagad la luz. E intentad dormir. Aunque, si sois como yo, seguro que os quedáis dándole vueltas a todo esto. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima. La forja del acero. La era de Stalin, industrialización, terror y victoria. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie sobre la Unión Soviética. La primera noche terminó con una muerte. La muerte de Lenin. Y con una pregunta flotando en el aire frío de Moscú, ¿quién gobernará ahora el gigante recién nacido? Esta noche vamos a responder a esa pregunta. Y la respuesta tiene un nombre. Un nombre que define una era. Una era de hierro y fuego. Esta parte se titula, La forja del acero. Vamos a hablar de Stalin. De industrialización a golpe de plan. De colectivización y hambruna.
de purgas y gulags. Y de la mayor guerra de la historia. La Gran Guerra Patria. Preparados. Porque lo que viene es duro. Empezamos. Cuando Lenin muere en enero de 1924, el país llora. Pero detrás del llanto, en los despachos del Kremlin, empieza una pelea de perros. Una lucha por el poder sin reglas. Los dos candidatos principales son Trotsky y Stalin. León Trotsky, ya lo conocéis. El organizador del Ejército Rojo. El héroe de la guerra civil. Un intelectual brillante, un orador magnético. Pero también un hombre arrogante, que se siente superior a los demás. Y que comete un error fatal, subestima a su rival. Y su rival es Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Saakashvili. Un georgiano de origen humilde. Hijo de un zapatero borracho y una lavandera. Se hizo bolchevique en los primeros tiempos. Participó en robos de bancos para financiar al partido. Pero durante la revolución y la guerra civil, su papel fue secundario. Nunca tuvo el protagonismo de Trotsky. Entonces, ¿cómo ganó Stalin? Pues con paciencia. Con trabajo oscuro. Con paciencia burocrática. Desde 1922, Stalin ocupa el cargo de secretario general del partido. Un cargo aburrido, administrativo. Nadie le da importancia. Pero Stalin se da cuenta de algo que los demás no ven: el poder no está solo en los discursos. El poder está en los nombramientos. En saber quién coloca a quién. Como secretario general, Stalin controla la nomenclatura. La lista de cargos. Decide quién asciende y quién no. Poco a poco, va colocando a sus fieles en todos los sitios clave. En las provincias. En los comités. En la policía. Mientras Trotsky da discursos brillantes, Stalin mueve piezas en silencio. Y usa la ideología. Se alía con otros dos líderes, Zinoviev y Kamenev, para formar un triunvirato contra Trotsky. Le acusan de desviacionismo. De no ser un verdadero leninista. Trotsky, que tiene un carácter orgulloso, no se defiende bien. Se aísla. Y pierde. En 1925, Trotsky es destituido como comisario de guerra. En 1927, es expulsado del partido. En 1929, exiliado de la Unión Soviética. Empieza su peregrinaje por el mundo: Turquía, Francia, Noruega, México. Desde el exilio, escribe y critica a Stalin. Pero ya no es una amenaza. Con Trotsky fuera, Stalin se vuelve contra sus antiguos aliados. Zinoviev y Kamenev caen también. A finales de los años 20, Stalin es el dueño absoluto del partido. Y del país. Ahora tiene el poder. Y tiene un problema. Un problema enorme. La Unión Soviética es un país atrasado. Un país de campesinos con arados de madera. Un país sin industria pesada. Sin tanques. Sin aviones. Sin acero. Y Stalin lo ve claro. El mundo capitalista es hostil. Tarde o temprano, habrá otra guerra. Y si la URSS no se industrializa, será aplastada. No hay tiempo que perder. Hay que forjar el acero. Hay que hacer de la Unión Soviética una potencia industrial. Cueste lo que cueste. En 1928, se pone fin a la nueva política económica. La NEP, ese respiro capitalista, se acaba. Empieza una nueva era, la era de los planes quinquenales. El primer plan quinquenal. De 1928 a 1932. Un plan ambicioso, descomunal, casi imposible. Se trata de transformar un país agrario en una potencia industrial en 5 años. Las metas son gigantescas. Aumentar la producción de carbón, de hierro, de acero, de electricidad. Construir fábricas gigantes. Centrales hidroeléctricas. Altos hornos. Y se hace. A base de voluntad. A base de propaganda. A base de sacrificio. Miles de jóvenes, obreros entusiastas, se lanzan a construir nuevas ciudades industriales. Magnitogorsk, en los Urales. Una fábrica de acero en medio de la estepa. Trabajan con frío polar. Con herramientas rudimentarias. Viven en barracones. Pero lo construyen.
El acero sale. Se construye el Dnieper, la central hidroeléctrica más grande de Europa. Se construyen fábricas de tractores, de coches, de aviones. La industria pesada despega. Los números, al menos sobre el papel, son impresionantes. La producción de acero se multiplica. La de carbón, también. Pero el precio es altísimo. Las condiciones de trabajo son durísimas. Las jornadas, interminables. Los accidentes, constantes. Y para mantener el ritmo, se implanta una disciplina férrea. Los obreros que llegan tarde pierden la cartilla de racionamiento. Los que cambian de trabajo sin permiso son perseguidos. Se crea el estajanovismo. Un movimiento para aumentar la productividad. Se pone como ejemplo a mineros que baten récords. Y se obliga a los demás a imitarlos. El que no rinde es un saboteador. Pero el plan quinquenal no es solo industria. Tiene otra pata. Una pata terrible. La colectivización del campo. Para financiar la industria, hace falta dinero. Y ese dinero tiene que salir del campo. Del grano. Hay que vender grano al extranjero para comprar maquinaria. Pero los campesinos, después de la NEP, venden su grano en el mercado libre. No al Estado. Hay que controlar el campo. La solución de Stalin es radical, eliminar a los campesinos como clase independiente. Acabar con las granjas individuales. Crear granjas colectivas. Los koljoses y los sovjoses. En teoría, es el progreso. Tractores grandes, cultivos modernos. En la práctica, es una guerra contra el campo. A partir de 1929, se obliga a los campesinos a unirse a las granjas colectivas. Los que se resisten, los kulaks, los campesinos ricos, son declarados enemigos del pueblo. Pero kulak no significa necesariamente rico. Cualquier campesino que se resiste a entregar su grano es un kulak. Son desposeídos de sus tierras. De sus casas. De sus aperos. Son deportados en masa a Siberia, al norte, a regiones inhóspitas. Hombres, mujeres, niños. Hacinados en trenes de ganado. Sin comida. Sin agua. Miles mueren en el camino. Los que sobreviven, acaban en campos de trabajo. Forzados a talar árboles, a cavar canales, a construir ciudades en mitad de la nada. Y la colectivización provoca una catástrofe. Los campesinos, antes de irse, matan a su ganado. Lo prefieren antes que entregarlo al Estado. La cabaña ganadera se reduce a la mitad. La producción de grano se hunde. Y entonces llega el hambre. Una hambruna terrible en 1932 y 1933. Especialmente en Ucrania. En el Kubán. En el Volga. La cosecha es mala. Pero el Estado sigue exigiendo su cuota de grano. Se lleva todo. Y deja a los campesinos sin nada. La gente muere por millares. En las calles. En las casas. Se come yerba. Se come corteza de árbol. Se come perros, gatos, ratas. Hay casos de canibalismo. Es el Holodomor. Muerte por hambre. Millones de ucranianos mueren. Millones. Stalin lo sabe. Y sigue adelante. El plan quinquenal es lo primero. La industrialización, lo primero. El campo se sacrifica por la fábrica. Y mientras tanto, el culto a la personalidad crece. Stalin ya no es solo el secretario general. Es el líder. El guía. El padre de los pueblos. Su nombre está en todas partes. En los periódicos. En los carteles. En las fábricas. Stalingrado, la ciudad que lleva su nombre. Se escribe poesía sobre él. Se cantan canciones. Es el hombre que está forjando el acero. El hombre que está construyendo el socialismo. Pero el socialismo también necesita limpieza. Hay que eliminar a los enemigos. A los que se esconden dentro del partido. Empieza el terror. 1934, asesinato de Kirov. Un alto dirigente del partido en Leningrado. Lo mata un joven comunista. Nunca se sabrá si fue un loco solitario o si Stalin ordenó el asesinato para tener una excusa. Pero la excusa la usa.
Empiezan las purgas. Las grandes purgas de finales de los años 30. Entre 1936 y 1938, se suceden los juicios de Moscú. Procesos públicos contra viejos bolcheviques. Los camaradas de Lenin. Zinoviev. Kamenev. Bujarin. Radek. Los acusan de traición. De conspirar con Trotsky. De querer asesinar a Stalin. De ser espías de potencias extranjeras. Los juicios son una farsa. Los acusados confiesan. Confiesan crímenes imposibles. ¿Por qué confiesan? Porque les torturan. Porque les prometen salvar a sus familias. Porque están rotos. Y luego los fusilan. El terror no se queda en la cúpula. Baja a todas partes. La NKVD, la policía secreta, tiene listas. Listas de enemigos del pueblo. Cualquiera puede ser un enemigo. Un ingeniero. Un maestro. Un obrero. Un militar. Basta una delación de un vecino, de un compañero de trabajo. Miles de personas son detenidas. Interrogadas. Torturadas. Condenadas a muerte o a campos de trabajo. Los famosos gulags. El archipiélago gulag, como lo llamó Solzhenitsyn. Una red de campos de concentración que se extiende por toda Siberia. En condiciones infrahumanas. De frío extremo. De hambre. De trabajo forzado hasta la muerte. Se calcula que entre 1937 y 1938, más de 1,5 millones de personas fueron arrestadas. Más de la mitad, ejecutadas. Es el punto álgido del terror. El gran terror. Y también afecta al ejército. Stalin desconfía de los mandos militares. En 1937, purga al alto mando del Ejército Rojo. Mariscales, generales, oficiales. Tukhachevsky, el gran estratega, es fusilado. Miles de oficiales caen. El ejército queda descabezado. Justo cuando se avecina la tormenta. Porque en Alemania, ha llegado al poder un hombre. Un hombre con un bigote ridículo y un proyecto siniestro. Adolf Hitler. Y su proyecto incluye la expansión hacia el este. Incluye aplastar al bolchevismo. Incluye esclavizar a los pueblos eslavos. Incluye la guerra. Stalin lo sabe. Intenta evitarla. En agosto de 1939, firma con Hitler un pacto de no agresión. El pacto Molotov-Ribbentrop. Un pacto secreto para repartirse Europa del Este. Polonia, los países bálticos, Besarabia. Es un pacto cínico. Stalin confía en ganar tiempo. En prepararse mejor. Pero Hitler no cumple los pactos. El 22 de junio de 1941, sin declaración de guerra, la Wehrmacht invade la Unión Soviética. Es la Operación Barbarroja. El mayor ataque militar de la historia. 3 millones de soldados alemanes. Tanques. Aviones. Artillería. Avanzan en 3 direcciones, hacia Leningrado, hacia Moscú, hacia Ucrania. La sorpresa es total. Stalin se bloquea. Se encierra en su dacha durante días. No da órdenes. El ejército rojo, descabezado por las purgas, mal equipado, mal preparado, se desmorona. En las primeras semanas, los alemanes avanzan cientos de kilómetros. Capturan a millones de prisioneros soviéticos. Los tratan con una crueldad inhumana. La mayoría morirá de hambre, de frío, de enfermedades, en campos al aire libre. Pero el pueblo soviético resiste. No por Stalin. No por el comunismo. Por su tierra. Por sus casas. Por sus familias. Stalin reacciona. Vuelve al Kremlin. Asume el mando supremo. Se dirige al pueblo por radio. Les llama hermanos y hermanas. Apela al patriotismo ruso. No al comunismo. A la madre patria. Empieza la Gran Guerra Patria. Leningrado es sitiada. El asedio más terrible de la historia. 900 días. Desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944. La ciudad queda aislada. No entra comida. No entra calefacción. El invierno es brutal.
La gente muere de hambre en las calles. Se come pegamento, cuero, mascotas. Más de 1 millón de civiles mueren. Pero la ciudad no se rinde. Moscú está amenazada. En diciembre de 1941, los alemanes están a 30 kilómetros del Kremlin. Pero el ejército soviético contraataca. Con refuerzos llegados de Siberia. Con soldados que luchan con una furia desesperada. Los alemanes son rechazados. Por primera vez en la guerra, retroceden. Pero la guerra no ha hecho más que empezar. En 1942, los alemanes lanzan una nueva ofensiva. Hacia el sur. Hacia el Cáucaso. Hacia el petróleo. Y hacia una ciudad en el Volga. Una ciudad que lleva el nombre de Stalin. Stalingrado. La batalla de Stalingrado es el infierno en la tierra. Durante meses, el ejército alemán y el ejército soviético luchan por cada calle, por cada casa, por cada escombros. Se lucha en las alcantarillas. En los sótanos. Cuerpo a cuerpo. Francotiradores. Asaltos nocturnos. No hay línea de frente. La ciudad es una trituradora de carne. Los soldados soviéticos reciben la orden, ni un paso atrás. Los que retroceden son fusilados por sus propios compañeros, por los destacamentos de bloqueo. Pero también luchan con una convicción profunda. Saben que si Stalingrado cae, todo cae. El general Chuikov, al mando de la defensa, dice una frase: no hay tierra para nosotros más allá del Volga. En noviembre de 1942, los soviéticos lanzan una contraofensiva. Rodean al sexto ejército alemán. 250.000 soldados alemanes quedan atrapados en la bolsa de Stalingrado. Hitler ordena que no se rindan. Que luchen hasta el final. El invierno es terrible. Los alemanes pasan hambre, frío, se quedan sin municiones. En febrero de 1943, el mariscal de campo Paulus se rinde. Es una derrota catastrófica para Alemania. El punto de inflexión de la guerra en el este. Después de Stalingrado, los soviéticos toman la iniciativa. Avanzan hacia el oeste. Pero los alemanes aún son fuertes. En julio de 1943, se enfrentan en la batalla de Kursk. La mayor batalla de tanques de la historia. Miles de tanques, unos contra otros, en la estepa. Los soviéticos ganan. Los alemanes ya no pueden recuperarse. A partir de ahí, es un avance imparable. El Ejército Rojo libera Ucrania. Libera Bielorrusia. Llega a Polonia. A Rumanía. A Hungría. En 1944, liberan Leningrado del asedio. En 1945, entran en Alemania. En abril, están a las puertas de Berlín. La batalla de Berlín es el último estertor. Los soviéticos rodean la ciudad. Luchan calle por calle, casa por casa. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en su búnker. El 2 de mayo, Berlín se rinde. La guerra ha terminado. Pero el precio es inhumano. 27 millones de soviéticos muertos. 27 millones. Militares y civiles. Hombres, mujeres, niños, ancianos. El país entero es un cementerio. Miles de ciudades destruidas. Decenas de miles de pueblos arrasados. La economía, otra vez, en ruinas. Pero la Unión Soviética ha ganado. Ha derrotado al nazismo. Ha aplastado al ejército alemán. El ejército rojo ondea la bandera roja sobre el Reichstag. Sobre el Parlamento alemán. La URSS emerge de la guerra como una superpotencia. Y Stalin está en la cima. Es el generalísimo. El líder victorioso. El hombre que derrotó a Hitler. Su poder es absoluto. Su culto a la personalidad, más grande que nunca. Pero la paz no trae tranquilidad. Trae una nueva guerra. Una guerra fría. El mundo se divide en dos bloques. Estados Unidos y la Unión Soviética. Capitalismo contra comunismo. Occidente contra Oriente. Stalin impone regímenes comunistas en Europa del Este. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Alemania del Este. El telón de acero cae sobre Europa. La cortina de hierro, como la llamó Churchill.
Dentro de la URSS, la posguerra es dura. Hay que reconstruir. Otra vez. Hay hambre. Hay represión. Stalin desconfía de los soldados que han visto Europa. Que han visto que se vive mejor en otros sitios. Los envía a los gulags. Empiezan nuevas purgas. El complot de los médicos. Una supuesta conspiración de médicos judíos para asesinar a los líderes soviéticos. El ambiente se enrarece otra vez. Pero Stalin ya es viejo. Está enfermo. Cada vez más paranoico. Cada vez más aislado. El 1 de marzo de 1953, sufre una hemorragia cerebral en su dacha. Lo encuentran tendido en el suelo. Pasa varios días agonizando. Muere el 5 de marzo de 1953. Su muerte provoca un dolor inmenso en el país. Millones de personas lloran. Pero también hay alivio. El terror ha terminado. La era de Stalin se acaba. ¿Qué queda de esa era? Queda un país transformado. Un país industrializado. Con fábricas, con centrales eléctricas, con tanques, con aviones, con bombas atómicas. La Unión Soviética es una potencia mundial. Pero también quedan millones de muertos. Millones de familias destrozadas. Millones de personas en los gulags. Un campo arrasado. Un terror interiorizado. Una sociedad rota por el miedo. Stalin forjó el acero. Pero el acero se forja con fuego. Y ese fuego quemó a todo un país. Y ahora, insomnes curiosos, esa era termina. La guerra ha terminado. Stalin ha muerto. Se abre un nuevo periodo. Un periodo de incertidumbre. ¿Qué vendrá después? ¿Quién gobernará? ¿Continuará el terror? ¿Habrá un cambio? Eso lo veremos en la próxima noche. En la tercera parte. Hablaremos del deshielo. De Khrushchev. De la desestalinización. Del estancamiento de Brezhnev. Pero eso será en otra ocasión. Por ahora, dadle al off. Apagad la luz. E intentad dormir. Aunque, después de todo lo que hemos contado, va a ser difícil. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima. Entre el deshielo y el estancamiento. De Khrushchev a Brezhnev. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie sobre la Unión Soviética. Las dos primeras noches fueron duras. Vimos nacer al gigante entre revoluciones y guerra civil. Y luego lo vimos forjarse en acero, pero también en sangre, con Stalin, con la industrialización forzada, con el terror y con la victoria en la guerra más grande de la historia. La noche pasada terminamos con una muerte. La muerte de Stalin. El 5 de marzo de 1953. El país queda en shock. Durante casi 30 años, un hombre lo ha controlado todo. Y ahora ese hombre ya no está. Se abre un abismo de incertidumbre. Esta noche vamos a explorar lo que vino después. Los años siguientes a la muerte del tirano. Una época de contrastes. De esperanza y de desilusión. De apertura y de represión. De reformas y de parálisis. Esta parte se titula, Entre el deshielo y el estancamiento. De Khrushchev a Brezhnev. Empezamos. Cuando Stalin muere, sus sucesores inmediatos no saben muy bien qué hacer. Durante años, han vivido a su sombra. Han sobrevivido obedeciendo, callando, adulando. Ahora tienen que gobernar. Y lo primero que tienen que decidir es qué hacer con el legado de Stalin. Con el terror. Con los gulags. Con los millones de muertos. En los primeros momentos, hay una lucha por el poder soterrada. Los principales candidatos son tres. Primero, Lavrenti Beria. El jefe de la policía secreta. El hombre que organizó las purgas de la posguerra. El hombre más temido de la Unión Soviética. Nadie confía en él. Pero él controla los archivos. Controla los secretos. Controla el miedo. Segundo, Georgi Malenkov. El delfín. El hombre que leyó el discurso fúnebre de Stalin en el funeral. Es el favorito en apariencia. Controla el aparato del partido junto con otros.
Y tercero, Nikita Jrushchov. Un hombre de origen campesino. Tosudo, vasto, pero astuto. Muy astuto. Durante años, ha sido un fiel estalinista. Ha participado en las purgas. Pero también ha visto de cerca el terror. Y sabe que hay que cambiar. La primera víctima es Beria. Es demasiado peligroso. Demasiado poderoso. Jrushchov y Malenkov, junto con otros líderes, urden una conspiración. En una reunión del Politburó, en junio de 1953, acusan a Beria de traición. De ser un agente extranjero. De haber violado a decenas de mujeres. Las acusaciones son ciertas o no, da igual. Lo importante es eliminarlo. Beria es arrestado en la misma sala. Juzgado en secreto. Fusilado en diciembre de 1953. Con Beria fuera, la lucha continúa entre Malenkov y Jrushchov. Malenkov quiere una política nueva. Quiere priorizar la producción de bienes de consumo. Quiere mejorar la vida de la gente. Pero en el partido, los aparatchiks, los funcionarios, desconfían de él. Le ven débil. Jrushchov, en cambio, juega sus cartas con habilidad. Se mueve por las provincias. Habla con los dirigentes locales. Se gana su confianza. Y en 1955, consigue apartar a Malenkov. Malenkov acaba como director de una central eléctrica en Kazajistán. Una caída en picado. Jrushchov ya es el hombre fuerte. Pero no es un dictador como Stalin. No tiene ese poder absoluto. Tiene que negociar. Tiene que convencer. Y tiene que decidir qué hacer con el pasado. Y entonces llega el momento clave. El momento que define toda una época. Febrero de 1956. 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Todos los líderes del mundo comunista están allí. Se espera un congreso rutinario. Un congreso de trámite. Pero al final, en una sesión secreta, a puerta cerrada, Jrushchov sube al estrado. Y habla. Habla durante 4 horas. Es el llamado informe secreto. El discurso sobre el culto a la personalidad y sus consecuencias. Jrushchov denuncia a Stalin. No denuncia el sistema. No denuncia el comunismo. Denuncia a Stalin. Dice que cometió errores graves. Que violó la legalidad socialista. Que ordenó ejecuciones sin juicio. Que inventó conspiraciones. Que torturó a inocentes. Que durante la guerra, cometió errores que costaron millones de vidas. El impacto es brutal. Los delegados escuchan en silencio, conmocionados. Algunos lloran. Otros tiemblan. Durante años, han adorado a Stalin. Han cantado sus alabanzas. Y ahora les dicen que era un criminal. Que todo fue mentira. El informe secreto no se publica en la URSS. Pero se lee en todas las reuniones del partido. Millones de comunistas se enteran. Y la noticia se filtra al extranjero. El New York Times lo publica. El mundo entero se entera. Empieza el deshielo. La desestalinización. Miles de prisioneros políticos son liberados de los gulags. Vuelven a sus casas después de años, décadas, de trabajo forzados. Vuelven rotos, enfermos, envejecidos. Pero vuelven. Se inician procesos de rehabilitación para muchos de los fusilados. Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Tukhachevsky. Son declarados inocentes. Pero ya están muertos. En la cultura, también hay un cambio. Se publican libros que antes eran impensables. Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Un relato sobre la vida en un gulag. Se permite. Es la primera vez que se habla abiertamente de los campos. La gente empieza a atreverse a hablar. A preguntar. A dudar. Pero el deshielo tiene límites. No se puede criticar al sistema. No se puede criticar al partido. No se puede pedir democracia. Jrushchov quiere reformar el comunismo, no abolirlo. Quiere quitar la ganga stalinista, pero mantener el núcleo. En octubre de 1956, estalla una revuelta en Hungría. Los estudiantes, los obreros, salen a la calle. Piden libertad. Piden salirse del Pacto de Varsovia.
Piden un gobierno democrático. Imre Nagy, el nuevo líder húngaro, se lo plantea. Jrushchov duda. Pero al final, decide intervenir. Los tanques soviéticos entran en Budapest. Aplastan la revuelta a sangre y fuego. Miles de muertos. Imre Nagy es capturado, juzgado y ejecutado. El mensaje es claro, el deshielo tiene límites. Los satélites no se tocan. Hungría es la prueba de que la desestalinización no significa libertad. Significa control, pero con otra cara. Mientras tanto, Jrushchov impulsa reformas en la URSS. Quiere mejorar la vida de la gente. Quiere construir más viviendas. Los famosos Jrushchovkas. Edificios de paneles prefabricados. Baratos, feos, pero con agua caliente y calefacción. Millones de soviéticos salen de los barracones y tienen su propio piso. Quiere aumentar la producción agrícola. Reparte tierras. Planta maíz por todas partes. El maíz es su obsesión. Pero en muchas regiones, el maíz no crece. El clima no es el adecuado. La campaña del maíz fracasa. Y también impulsa la ciencia. La tecnología. La carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, el mundo se estremece. La Unión Soviética lanza el Sputnik. El primer satélite artificial de la historia. Una pequeña esfera que emite un pitido desde el espacio. Ese pitido da la vuelta al mundo. Es el shock tecnológico. Los americanos creían que iban ganando. Y resulta que los rusos les llevan la delantera. En 1961, otro hito. El 12 de abril. Yuri Gagarin. El primer ser humano en el espacio. A bordo de la nave Vostok 1. Da una vuelta a la Tierra y regresa. Se convierte en un héroe mundial. La URSS demuestra su poderío. El socialismo parece imparable. Pero la carrera espacial es también una carrera militar. Una carrera de cohetes. Una carrera de armas nucleares. La Guerra Fría se intensifica. Y en 1962, llega el momento más peligroso. El momento en que el mundo estuvo más cerca del holocausto nuclear. La crisis de los misiles en Cuba. En Cuba, Fidel Castro ha hecho una revolución. Se ha aliado con la URSS. Estados Unidos lo ve como una amenaza a sus puertas. En 1961, intentan invadir la isla. Es el desembarco de Bahía de Cochinos. Fracasan. Castro pide ayuda a Jrushchov. Jrushchov ve una oportunidad. Instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba. A tiro de piedra de Estados Unidos. Para equilibrar la balanza. Los americanos tienen misiles en Turquía, apuntando a la URSS. ¿Por qué no tenerlos nosotros en Cuba? En octubre de 1962, un avión espía americano fotografía las rampas de misiles. Kennedy se entera. Se monta un gabinete de crisis. Los militares presionan para bombardear Cuba. Invadir la isla. Pero Kennedy duda. Sabe que eso puede desencadenar una guerra nuclear. Kennedy ordena un bloqueo naval. Un cordón alrededor de Cuba para impedir que lleguen más barcos soviéticos. Jrushchov se enfrenta a una decisión. Forzar el bloqueo. Aceptar. Durante 13 días, el mundo contiene el aliento. Los barcos soviéticos navegan hacia Cuba. Los barcos americanos los esperan. En cualquier momento, puede haber un incidente. Un disparo. Y entonces, el apocalipsis. Al final, Jrushchov parpadea. Retira los barcos. A cambio, Kennedy promete no invadir Cuba. Y en secreto, retira los misiles de Turquía. La crisis se resuelve. Pero el susto ha sido mayúsculo. Después de Cuba, hay una distensión. Se establece una línea directa entre Moscú y Washington. El teléfono rojo. Para evitar malentendidos. Y se firma el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Pero la desconfianza sigue. Dentro de la URSS, Jrushchov va perdiendo apoyos. Sus reformas son erráticas. Sus campañas agrícolas fracasan. El maíz no da resultado. La economía se ralentiza. En el partido, muchos le critican. Le acusan de ser un payaso.
De humillar a la URSS con sus desplantes. De su zapatazo en la ONU, aquella vez que golpeó con el zapato la mesa. Dicen que es impredecible. Que es peligroso. En octubre de 1964, Jrushchov está de vacaciones en la costa del Mar Negro. Le llaman a Moscú para una reunión del Presidium. Cuando llega, se encuentra con que todo está preparado. Le acusan de voluntarismo. De fracasos económicos. De mala política exterior. Le obligan a dimitir. Jrushchov se va a su casa. Con una pensión. Un piso en Moscú. Una dacha. Y escribe sus memorias. Muere en 1971, olvidado por casi todos. Al frente del país llega un nuevo líder. Un hombre de aspecto serio, de cejas pobladas, de traje gris. Leonid Brezhnev. Brezhnev no es un reformador. No es un aventurero. Es un hombre de aparato. Un burócrata. Su objetivo no es cambiar el sistema. Su objetivo es estabilizarlo. Mantenerlo. Que nada se mueva. Empieza la época del estancamiento. Del brezhnevismo. En lo político, hay una vuelta atrás. Se frena la desestalinización. No se restaura el culto a Stalin, pero se deja de hablar mal de él. Se permite cierta nostalgia stalinista entre los sectores más duros. El control del partido se endurece. La disidencia es perseguida. En 1965, dos escritores, Sinshavsky y Daniel, son juzgados por publicar en el extranjero. Es el principio de una nueva represión contra los intelectuales. Los que critican al sistema acaban en la cárcel, en los manicomios psiquiátricos, o en el exilio. Solzhenitsyn, el premio Nobel, es perseguido y finalmente expulsado en 1974. En 1968, hay otra primavera. Esta vez en Checoslovaquia. Es la primavera de Praga. Un movimiento de reformas liderado por Alexander Dubček. Quieren un socialismo con rostro humano. Libertad de prensa. Libertad de reunión. Reformas económicas. Brezhnev no lo tolera. En agosto de 1968, los tanques del Pacto de Varsovia entran en Praga. Aplastan las reformas. Es la doctrina Brezhnev, la soberanía de los países socialistas es limitada. Cuando el socialismo está en peligro en un país, los demás tienen derecho a intervenir. La primavera de Praga es aplastada. Y con ella, mueren las esperanzas de una reforma del comunismo desde dentro. Muchos intelectuales de izquierda en Occidente se desengañan. El socialismo real ya no es un modelo. En lo económico, la época de Brezhnev es la del estancamiento. La economía soviética crece, pero cada vez más despacio. El modelo de industrialización extensiva, basado en meter mano de obra y recursos, se agota. La productividad es baja. La innovación, escasa. El petróleo ayuda. En los años 70, hay una crisis del petróleo. Los precios se disparan. La URSS es un gran exportador de petróleo. Entran divisas. Se puede comprar grano en el extranjero. Se puede mantener el nivel de vida. Pero es un espejismo. La economía no se reforma. Sigue anclada en el plan, en la burocracia, en la falta de incentivos. El nivel de vida, sin embargo, mejora para la mayoría. Hay trabajo para todos. La vivienda, aunque escasa, se construye. La educación y la sanidad son gratuitas. La gente tiene coches, aunque sean malos. Tiene neveras, televisiones. Hay una clase media soviética. Conformista. Apática. Que no quiere líos. Que quiere vivir en paz. En lo social, es la época de la estagnación. De la falta de horizontes. Los jóvenes se aburren. Escuchan música prohibida. Rock. Jazz. Se visten de forma extravagante. Son los stiliagi. Pero no hay salida política. No hay futuro. Solo la rutina. En lo internacional, es la época de la distensión. Se firman acuerdos con Estados Unidos. El Tratado Saltuno, de limitación de armas estratégicas. Acuerdos comerciales. Visitas de líderes. Brezhnev y Nixon se dan la mano. Parece que la Guerra Fría se suaviza.
Pero también hay conflictos. La URSS sigue apoyando movimientos revolucionarios en el tercer mundo. En Angola. En Etiopía. En Nicaragua. Y en 1979, toma una decisión fatal, invade Afganistán. En diciembre de 1979, los tanques soviéticos entran en Kabul. Quieren apoyar al gobierno comunista afgano, que está siendo amenazado por guerrilleros islamistas, los mujahidines. Creen que será una operación rápida. Un paseo militar. Pero se equivocan. Afganistán se convierte en un Vietnam para la URSS. Los mujahidines, apoyados por Estados Unidos, por Pakistán, por Arabia Saudí, resisten en las montañas. La guerra se alarga. Los soldados soviéticos mueren por miles. La sociedad soviética empieza a ver los ataúdes que regresan. Empieza a preguntarse, ¿qué hacemos allí? La guerra de Afganistán desgasta al ejército. Desgasta al país. Desgasta al régimen. Es un error estratégico enorme. Y será uno de los factores que acabe con la URSS. Brezhnev ya es un anciano. Está enfermo. Sus apariciones públicas son patéticas. Tartamudea. Lee con dificultad. Parece un robot. Pero se aferra al poder. El país se paraliza con él. En noviembre de 1982, Brezhnev muere. Le sucede Yuri Andropov, el antiguo jefe de la KGB. Andropov es más inteligente, más enérgico. Quiere reformas, pero dentro del sistema. Intenta combatir la corrupción, la indisciplina laboral. Pero está enfermo. En 15 meses, también muere. Le sucede Konstantin Chernenko. Otro anciano. Otro enfermo. Un año después, en marzo de 1985, también muere. Es la gerontocracia soviética. Una sucesión de viejos que se mueren uno tras otro. Y entonces, en 1985, llega un hombre nuevo. Un hombre joven. De 54 años. Dinámico. Con energía. Con ganas de cambiar las cosas. Se llama Mikhail Gorbachev. Pero eso, insomnes curiosos, es ya la siguiente parte. La cuarta y última. El ocaso del Imperio Rojo. Lo que hemos visto esta noche es una época de contrastes. El deshielo de Khrushchev, con su esperanza y sus límites. El estancamiento de Brezhnev, con su estabilidad y su parálisis. Entre medias, crisis internacionales, represiones, y una guerra interminable en Afganistán. La URSS ya no es el país feroz de Stalin. Tampoco es el país esperanzado de los primeros años del deshielo. Es un país cansado. Un país que envejece. Un país que se queda atrás. Un país que necesita un cambio desesperadamente. Pero ese cambio, cuando llegue, será su tumba. Y de eso hablaremos en la próxima noche. De perestroika. De glasnost. De la caída del muro. Y de la disolución de la Unión Soviética. Por ahora, dadle al off. Apagad la luz. E intentad dormir. Aunque, con todo lo que hemos visto, igual os cuesta un poco más. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima. El ocaso del Imperio Rojo. Perestroika, glasnost y la disolución. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 3 noches juntos. Hemos visto nacer al gigante. Lo hemos visto forjarse en acero y sangre con Stalin. Lo hemos visto pasar por el deshielo de Khrushchev y el estancamiento de Brezhnev. Y ahora llegamos al final. Esta noche vamos a hablar de cómo murió la Unión Soviética. De cómo un imperio que sobrevivió a guerras mundiales, a hambrunas, a purgas y a crisis, se desmoronó en apenas 6 años. Sin una guerra exterior. Sin una invasión. Simplemente, se cayó. Como un castillo de naipes. Esta parte se titula, El ocaso del Imperio Rojo. Perestroika, glasnost y la disolución. Empezamos. Para entender la caída de la URSS, tenemos que retroceder un poco. Al punto donde lo dejamos en la noche anterior. Marzo de 1985.
Mikhail Sergeyevich Gorbachov se convierte en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachov es diferente a sus predecesores. Es joven. Tiene solo 54 años. Es universitario. Es culto. Habla con naturalidad. Sonríe. Su mujer, Raisa, es elegante, moderna, aparece en público. Eso ya es una revolución. Los líderes soviéticos siempre habían sido viejos, grises, con trajes mal cortados y mujeres invisibles. Gorbachov llega al poder en un momento crítico. La URSS está en mala situación. La economía, estancada desde los años 70, no termina de arrancar. La productividad es bajísima. La tecnología, atrasada. El petróleo, que había dado dinero fácil en la década anterior, baja de precio. Las arcas del Estado están vacías. Además, está la guerra de Afganistán. Un conflicto interminable que ya dura 6 años. Miles de soldados muertos. Miles de mutilados. Miles de madres que han perdido a sus hijos. La sociedad está harta. Y está la carrera armamentística. Estados Unidos, con Ronald Reagan al frente, ha lanzado la iniciativa de defensa estratégica. La Guerra de las Galaxias. Un programa para construir un escudo antimisiles en el espacio. Es carísimo. Y la URSS no puede permitirse ese gasto. Si sigue así, se arruina. Gorbachov lo sabe. Sabe que el sistema soviético no funciona. Sabe que hay que cambiarlo. Pero él no quiere acabar con el comunismo. Él quiere reformarlo. Quiere hacerlo más eficiente. Más humano. Más moderno. Y para eso, lanza 2 palabras que se harán famosas en todo el mundo, perestroika y glasnost. Perestroika significa reestructuración. Es la reforma económica. Gorbachov quiere descentralizar la economía. Quiere dar más autonomía a las empresas. Quiere permitir cierta iniciativa privada. Pequeñas cooperativas. Quiere introducir elementos de mercado en el sistema planificado. Pero sin abandonar el socialismo. En la práctica, la perestroika es un caos. Las leyes cambian a cada momento. Nadie sabe qué está permitido y qué no. Los directores de las fábricas no saben si tienen que obedecer al plan o buscar sus propios clientes. Los trabajadores no saben si van a cobrar a fin de mes. La economía, en lugar de mejorar, empeora. Empiezan a faltar productos. Las colas se alargan. Glasnost significa transparencia. Es la reforma política e informativa. Gorbachov quiere acabar con la censura. Quiere que la gente pueda hablar libremente. Que los periódicos puedan publicar la verdad. Que se pueda discutir sobre los problemas del país. Y la glasnost se dispara. Los periódicos empiezan a publicar cosas que antes eran impensables. Artículos sobre la represión estalinista. Sobre los gulags. Sobre los errores de la guerra de Afganistán. Sobre la corrupción de los funcionarios. Sobre los accidentes nucleares. Precisamente, en abril de 1986, ocurre uno de esos accidentes. El 26 de abril, en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Durante una prueba mal diseñada, el reactor número 4 explota. Lanza a la atmósfera una nube radiactiva que se extiende por toda Europa. Al principio, las autoridades soviéticas intentan ocultarlo. No dicen nada. Pero la radiación se detecta en Suecia. Y entonces, la verdad sale a la luz. Gorbachov se da cuenta de que el secretismo es imposible. Y ordena informar. Es el primer gran test de la glasnost. La información fluye, aunque tarde. El mundo entero ve la magnitud del desastre. Decenas de miles de personas son evacuadas. La zona se convierte en un desierto radiactivo. El coste humano y económico es incalculable. Chernóbil es un punto de inflexión. La gente pierde la confianza en el sistema. Si no podían controlar una central nuclear, ¿qué podían controlar? El Estado ya no parece tan fuerte. Ya no parece tan seguro. Mientras tanto, en el plano internacional, Gorbachov busca la distensión. Se reúne con Reagan. En Ginebra, en Reykjavik, en Washington, en Moscú. Negocian la reducción de armas nucleares.
En 1987, firman el Tratado INF. Eliminan los misiles de alcance intermedio en Europa. Es un paso histórico. Gorbachov anuncia la retirada de Afganistán. Las últimas tropas soviéticas se van en febrero de 1989. La guerra ha terminado. Pero la derrota es humillante. La URSS se retira con el rabo entre las piernas. Y Gorbachov anuncia también que la URSS no intervendrá en los asuntos internos de los países del Este. La doctrina Brezhnev, la de la soberanía limitada, queda abolida. Es la doctrina Sinatra. Cada país se las arregla a su manera. My way. Eso es una bomba. En 1989, los países de Europa del Este empiezan a temblar. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, gana las elecciones. Es el primer gobierno no comunista en el bloque del Este desde los años 40. En Hungría, el Partido Comunista se disuelve y se transforma en un partido socialista. Abren la frontera con Austria. Es el primer agujero en el telón de acero. En Alemania del Este, la gente huye hacia el oeste a través de Hungría. Las manifestaciones se multiplican. En Leipzig, en Dresde, en Berlín. La gente grita, Wir sind das Volk. Nosotros somos el pueblo. Luego, Wir sind ein Volk. Somos un solo pueblo. El 9 de noviembre de 1989, ocurre lo impensable. El gobierno de Alemania del Este anuncia que se van a abrir las fronteras. Pero lo anuncian mal. Dicen que es inmediato. La gente se agolpa en los pasos fronterizos. Los guardias no saben qué hacer. Y al final, abren las compuertas. El muro de Berlín cae. La gente cruza de este a oeste. Se abrazan. Lloran. Brindan. Bailan sobre el muro. Es el momento más simbólico de todo el proceso. La imagen que da la vuelta al mundo. El fin de la Guerra Fría. En Checoslovaquia, es la revolución de terciopelo. Manifestaciones pacíficas. Huelgas. Y en diciembre, el gobierno comunista cae. Václav Havel, un escritor disidente, se convierte en presidente. En Rumanía, es más sangriento. El dictador Ceausescu se resiste. Ordena disparar contra los manifestantes. Pero el ejército se vuelve contra él. Ceausescu y su mujer huyen en helicóptero. Son capturados, juzgados y fusilados en Navidad. Es el final más brutal. En un año, todo el bloque del Este se ha desmoronado. Los regímenes comunistas caen como fichas de dominó. Y la URSS no hace nada. No interviene. No envía tanques. Gorbachov mantiene su palabra. Pero eso tiene consecuencias dentro de la Unión Soviética. ¿Por qué si los países del Este pueden independizarse, por qué no las repúblicas soviéticas? Dentro de la URSS, los movimientos nacionalistas empiezan a crecer. En las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, la gente sale a la calle. Piden la independencia. Forman cadenas humanas. La cadena báltica. Millones de personas cogidas de la mano a lo largo de los tres países. Es impresionante. En el Cáucaso, hay conflictos étnicos. Armenia y Azerbaiyán se pelean por Nagorno-Karabaj. Hay violencia, refugiados, muertos. En Ucrania, crece el movimiento independentista. El RUJ. La gente quiere su propio estado. Y en Rusia misma, surge un líder. Boris Yeltsin. Un hombre enorme, de carácter impulsivo, bebedor, populista. Yeltsin había sido miembro del Politburó, pero Gorbachov lo apartó. Y desde entonces, se convierte en su principal rival. En 1990, Yeltsin es elegido presidente del Parlamento de Rusia. La república más grande de la URSS. Y empieza a desafiar a Gorbachov. Exige más soberanía para Rusia. Exige reformas más radicales. Yeltsin se sube a un tanque en agosto de 1991 para arengar a las masas. Pero eso será después. Primero, hay un intento de frenar todo esto. Un golpe de Estado. Agosto de 1991. Gorbachov está de vacaciones en Foros, en Crimea. Un grupo de altos cargos del partido, del ejército y de la KGB, forman el Comité Estatal para el Estado de Emergencia.
Quieren dar un golpe. Quieren restaurar el orden. Quieren salvar a la URSS. El 19 de agosto, anuncian que Gorbachov está enfermo y que ellos asumen el poder. Envían tanques a Moscú. Declaran el estado de emergencia. La gente, asustada, se queda en casa. Pero Yeltsin no se queda en casa. Sale a la calle. Se sube a un tanque. Y arenga a la multitud. Dice que es un golpe ilegal. Que hay que resistir. Que no volverán atrás. La imagen de Yeltsin sobre el tanque da la vuelta al mundo. La gente empieza a salir a la calle. Construyen barricadas alrededor del Parlamento ruso, la Casa Blanca. Los tanques están frente a ellos. Hay tensión. Pero los militares dudan. No quieren disparar contra su propio pueblo. Al tercer día, el golpe se desinfla. Los líderes del comité huyen o son detenidos. Gorbachov vuelve a Moscú. Pero ya no es el mismo. Ha perdido todo el poder. Yeltsin es el verdadero dueño de la situación. Yeltsin aprovecha. Prohíbe al Partido Comunista en Rusia. Toma el control de los recursos, del ejército, de los medios de comunicación. Gorbachov intenta mantener la unión. Propone un nuevo tratado. Una unión de estados soberanos. Algo más flexible, más descentralizado. Pero ya es tarde. Las repúblicas bálticas declaran la independencia. Y la comunidad internacional las reconoce. Ucrania convoca un referéndum. El 1 de diciembre de 1991, más del 90% vota a favor de la independencia. Es el golpe mortal. Sin Ucrania, la URSS no tiene sentido. Es la república más rica, la más poblada después de Rusia. El granero. La industria. La historia común. Sin Ucrania, no hay unión. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen en un bosque. En Beloves. Es una reunión secreta. Yeltsin, Kravchuk y Shushkevich firman un acuerdo. Declaran que la URSS deja de existir. Que se disuelve. Y crean la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Una entidad difusa para coordinar la salida. Gorbachov se entera por teléfono. Está furioso. Pero no puede hacer nada. No tiene ejército. No tiene partido. No tiene país. El 21 de diciembre, otras 8 repúblicas se suman a la CEI. Ya solo quedan 11. La URSS es un cadáver. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov se sienta ante las cámaras de televisión. Es la noche de Navidad. Pronuncia un discurso de despedida. Anuncia su dimisión como presidente de la URSS. Y dice unas palabras: considero que es mi deber defender mi posición. He defendido la independencia y la autonomía de los pueblos, la soberanía de las repúblicas. Pero al mismo tiempo, la preservación de la unión del Estado, la integridad del país. Los acontecimientos han tomado un camino diferente. Ha prevalecido la línea de desmembramiento del país y de desunión del Estado, con lo que no puedo estar de acuerdo. Cuando termina, entrega el mando de las armas nucleares a Yeltsin. Y se va. En el Kremlin, ondea la bandera roja. La hoz y el martillo. La bandera de la Unión Soviética. A las 7:35 de la tarde, la bandera es arriada. Por última vez. En su lugar, se iza la bandera tricolor de Rusia. La bandera blanca, azul y roja. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha dejado de existir. 74 años de historia. Desde la Revolución de Octubre de 1917. Desde el asalto al Palacio de Invierno. Desde Lenin y Trotsky. Desde la guerra civil y el comunismo de guerra. Desde la NEP y los planes quinquenales. Desde la colectivización y el Holodomor. Desde las purgas y los gulags. Desde la Gran Guerra Patria y la victoria sobre el nazismo. Desde el deshielo y el estancamiento. Desde la perestroika y la glasnost. Todo se acaba. Sin un tiro. Sin una invasión. Simplemente, se disuelve. ¿Por qué pasó? Las razones son muchas. La economía, que no funcionaba. La carrera armamentística, que agotó los recursos.
La guerra de Afganistán, que desgastó al ejército y a la sociedad. La pérdida de legitimidad del partido. El despertar de los nacionalismos. Las reformas de Gorbachov, que se le fueron de las manos. El golpe de agosto, que aceleró el proceso. La ambición de Yeltsin. Y también, quizá, el cansancio. El agotamiento de un sistema que había exigido demasiado durante demasiado tiempo. La gente estaba harta. Harta de hacer cola. Harta de mentiras. Harta de sacrificios. Querían vivir. Querían libertad. Querían consumir. Querían lo que veían en las películas y en las revistas de Occidente. La URSS cayó porque nadie la defendió. Ni el partido, que estaba podrido y dividido. Ni el ejército, que no quiso disparar contra su pueblo. Ni la gente, que salió a la calle a celebrar su muerte. Fue un final sin épica. Sin heroísmo. Un final triste, gris, como el paisaje invernal de Moscú en diciembre. Y ahora, 30 años después, ¿qué queda de la Unión Soviética? Quedan las fábricas oxidadas. Los edificios destartalados. Los monumentos derribados o cubiertos de grafitis. Queda la nostalgia. La nostalgia de los que perdieron un país. De los que creían en un futuro mejor y se quedaron sin futuro. De los que añoran la seguridad, la estabilidad, el orden, aunque fuera a costa de la libertad. Queda Putin. Vladimir Putin. Un hombre de la KGB. Un hombre que vio caer el imperio y lo vivió como una tragedia personal. Una catástrofe geopolítica, lo llamó él. Y que ha dedicado su vida a reconstruir algo de aquello. A devolver a Rusia su orgullo. A borrar la humillación de los años 90. Queda la guerra. La guerra en Ucrania. Una guerra que es, en el fondo, una guerra sobre la historia. Sobre si Ucrania tiene derecho a existir fuera de Rusia. Sobre si la URSS debe ser recordada como una unión fraternal de pueblos o como un imperio opresor. Y quedan nosotros. Los insomnes curiosos. Los que miramos atrás para entender el presente. Los que sabemos que la historia no es una línea recta. Que no hay final feliz. Que las cosas pueden ir bien y luego mal. Que los imperios nacen, crecen y mueren. Y que después de ellos, viene algo nuevo. A veces mejor. A veces peor. Siempre incierto. Esto ha sido El Historiador con Insomnio. Hemos recorrido juntos la historia de la Unión Soviética en 4 noches. Desde el nacimiento del gigante hasta su ocaso. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las noches en buena compañía. Ahora, dadle al off. Apagad la luz. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Y que la historia no os pese demasiado. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.